palabra de Dios al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. En esta tarde no voy a tomar tanto tiempo, el tiempo ha avanzado. Se nos dice que los sábados nuestros cultos debieran ser de carácter práctico y no tan largos. Es más, en el tiempo de los pioneros, a veces el sábado, el culto, eran lo que llamaban reuniones sociales, testimonios, himnos y oraciones. No había sermones. Era simplemente agradecer a Dios por lo que había pasado en sus vidas durante la semana. Pero vamos a leer allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versos muy conocidos. Antes de la lectura, quisiera pedirles que por favor guardemos reverencia. Allá atrás hay movimientos, hay niños que entran y salen. Saben ustedes, mi esposa y yo, el Señor nos prestó 4 hijos. 4, no 1, 4. Y ninguno nació santo. Bueno, los padres no lo eran, ¿cómo van a nacer santos los pobres niños? Y el sábado era un día difícil para mí como pastor. Tenía 3 congregaciones, así que a veces la escuela sabática estaba en una congregación, me apuraba para llegar al culto divino a otra congregación, el sábado en la tarde, sociedad de jóvenes, a otra congregación. Un día les voy a contar mi experiencia, cómo el Señor me llevó a la obra de sostén propio para salvarme y para salvar mi hogar. Porque estaba en crisis, Y el Señor es tan bueno que a pesar que la cabeza es dura, y tenemos un cuello de dura cerviz, el Señor es misericordioso. Así que los sábados pónganse a pensar, mi pobre esposa batallando con 4 hijos. No era fácil. Y nosotros siempre nos sentábamos en la primera banca. Las bancas de atrás eran para los ángeles y las visitas que llegaban después. Pero gracias a Dios que pudimos ayudar a nuestros hijos a aprender la reverencia desde la niñez. Cuando el niño estaba intranquilo, mi esposa lo sacaba y hablaba con él, no enojada. Hijo, necesitas regresar, vamos a sentarnos. Jesús te va a ayudar a ser reverente. Y oraba con el niño. Señor, ayuda al niño a ser reverente. Ayuda a Héctor, o a Rebeca, o a Daniel, o a Keren, son los 4 nombres de los hijos, a que sean reverentes. Y le hablaba y decía, mira, vamos a regresar, vamos a sentarnos en el mismo lugar y vamos a estar tranquilos. Y Jesús te va a ayudar. Ellos sabían que no les convenía que mami saliera una segunda vez. Porque se cambiaba el método, no sé si me explico. Y usualmente, por la gracia de Dios, la primera vez era suficiente. Hubo algunas ocasiones que fue necesaria la segunda vez. Pero no se repetía muchas veces. Así que padres y madres, si ustedes, sus niños están intranquilos, trate ese método. ¿Saben lo que usualmente sucede con los niños? Cuando no hay culto familiar en casa, no están acostumbrados a estar en la presencia de Dios. Y ahora vienen el sábado, una vez por semana, y es una batalla. Si tomáramos tiempo en la mañana y en la tarde para llevarlos a Jesús y aprender a ser reverentes y aprender los signos y a saber orar y estudiar la palabra, veríamos que cuando vienen a la iglesia ese mismo espíritu se manifiesta en ellos también. Que yo les animo a incorporar en su horario de hogar el culto matutino y el culto vespertino. ¿Saben ustedes cuando el templo se edificó? Ni ruido de martillo se escuchó en el templo. Pónganse a pensar, la reverencia que hubo aún en la construcción de ¿qué? Ni ruido de martillo se escuchó en el templo. El ruido se hizo afuera. Y con reverencia se ponían los bloques y se armó ese hermoso templo para gloria de Dios. Hay una lección para nosotros ahí también esta mañana. Saben ustedes, el año antepasado estuve en Turquía trabajando con los musulmanes. Es la segunda religión del mundo en cantidad de personas. Y muchos de ellos comienzan a mostrar interés en el mundo cristiano. Así que pude ir a una mezquita un viernes. El viernes es el día más importante para ellos. No es santo, es un día común, pero es el día que supuestamente tienen que ir a la mezquita. Y tienen que ir obligatoriamente los hombres. Las mujeres es opcional, el hombre no. Las mujeres tienen que ir atrás
Atrás hay una reja y detrás de la reja están las mujeres. Los hombres tan solo pasan al frente. Y usted tiene que admirarse por la reverencia que ellos tienen en ese lugar. Cuando entran, se quitan los zapatos. Pónganse a pensar. Y cuando oran, 35 veces tienen que tocar su frente en el piso. 35 veces. Islam es una religión que no es de origen divino, es de origen satánico. Pero Satanás quiere ser obedecido y reverenciado también, ¿sí o no? Sí. Si usted va a las iglesias católicas también va a notar que hay que reverencia. Es un falso sistema también. Que de nosotros que decimos tener estas grandes verdades y conocer y admirar al único Dios, con mayor reverencia aún debiéramos mostrar nosotros en su presencia. El Señor nos ayude a cultivar el hábito de la reverencia al Señor. Vamos a leer allí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Ustedes conocen estos versos muy bien. Dicen, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es hermoso este verso? ¿Cuántos somos sacerdotes? ¿Cuántos somos linaje escogido? ¿Cuántos somos pueblo adquirido? Y nación santa también. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo ¿de quién? Que en otro tiempo no habías alcanzado ¿qué cosa? Misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias a Dios por su palabra y bendiga la lectura de su palabra en esta tarde. Quizás usted se pregunta, y mi objetivo en esta tarde es tratar de contestar esa pregunta, ¿estaré yo en el movimiento correcto? ¿Estaré yo siguiendo los patrones de Dios? ¿Estaré siguiendo yo la palabra de Dios? ¿Estaré yo formando parte del pueblo de Dios para este tiempo? Quizás esa pregunta ha venido a su mente en más de una ocasión y yo no las voy a contestar, voy a dejar que la palabra de Dios conteste en esta mañana. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis encontramos todo lo que está pasando hoy día. Pregunto yo, en Apocalipsis 12 encontramos una mujer pura y representa ¿a quién? La iglesia de Dios. La iglesia del Antiguo Testamento, que después se convirtió en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia apostólica o la iglesia primitiva, y después se convirtió en la iglesia de la Edad Media, y después se convirtió entonces en la iglesia remanente de nuestros días. Apocalipsis 12, encontramos todo el proceso, la historia de la iglesia, desde sus comienzos hasta su final. Pregunto yo, en Apocalipsis 17 hay una mujer opuesta entonces. Es una mujer ramera. Esta mujer representa a Babilonia y los sistemas humanos caídos. En el capítulo 9 de Apocalipsis encontramos también el movimiento musulmán que sale del abismo. En la quinta y en la sexta trompeta, ahí habla de ellos claramente. Capítulo 11 encontramos el movimiento del mundo ateo. A través de todas esas ideas del comunismo, del ateísmo, del socialismo, de la evolución, etcétera, etcétera, lo encontramos allí cuando se estudia la Revolución Francesa. También es otro movimiento que surge ¿de dónde? Del abismo también, de origen satánico. Es decir, todo lo que hoy día estamos viendo y hemos visto en el pasado y veremos en el futuro, lo encontramos en la palabra de Dios. No somos un pueblo que tenemos que ir a tientas, no somos un pueblo de ciegos. Tenemos la palabra de Dios, la cual es fiel y permanece para siempre. Y debemos prestar atención a ella. Pero Dios, aún en su misericordia, en el Apocalipsis capítulo 10 habló de este movimiento. El movimiento adventista del séptimo día. Y aunque pudiéramos tomar mucho tiempo, como le pasó al pastor Pérez, usualmente hay más información que tiempo. Pero quizás el campamento la próxima vez va a ser una semana entonces.
Ya me quieren comprometer, ¿eh? Pues bueno, si el Señor invita, ¿quién soy yo para decir que no? ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel se reunía 3 veces al año? Y todo hombre de 20 años o más era mandatorio que fuera a Jerusalén. Por supuesto, tenía que llevar su familia, si tenía esposa e hijos. La primera era la fiesta de las Pascuas. ¿Saben cuánto duraba? Una semana. Viajando por semanas. Y viajando por semanas, no habían autos ni aviones como este servidor pudo tomar y pude viajar en 5 horas, recorrí más de 2000 millas. Después tenían que ir 50 días más tarde a la fiesta de las cosechas. Y en el otoño tenían que regresar otra vez para otra semana en la fiesta de las cabañas. Pregunto yo, ¿piensan ustedes que era un sacrificio para el pueblo de Dios hacer eso? Sí. ¿No había sueldo? ¿No habían vacaciones? Eso es una conveniencia que hoy día existe. ¿Saben lo que Dios le prometió a su pueblo? Lo puedes leer en Éxodo. Bueno, se los voy a leer un momento. Vamos a Éxodo 34. Tenemos tiempo hasta la puesta del sol, ¿verdad? Éxodo 34. Éxodo 34, vamos a ver qué dice allí. Vamos a ver la promesa que Dios le hizo a su pueblo si venía a las convocaciones santas de Él. Y estas son las convocaciones de hoy día. Dice lo siguiente: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé, ¿qué cosa? Tu territorio. Estoy leyendo en Éxodo 34, 24, si usted desea la cita y desea seguir la lectura. Dice, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Pregunto yo, ¿la nación de Israel estaba rodeada de naciones paganas que odiaban al pueblo de Dios y querían tomar posesión de sus propiedades? ¿Y qué le dijo al Señor? Cuando tú subas, yo voy a cuidar tu casa. ¿Hay mejor seguro que ese? ¿Hay mejor seguro que ese? No. Cuando tú subas, yo voy a arrojar a tus enemigos delante de ti. Tú vas a ir en el camino y nadie te va a molestar. Y tú vas a regresar y nadie te va a molestar. Ni la policía te va a poner un ticket. Ah, si vamos dentro de la velocidad, por supuesto. Es más, dice, yo voy a ensanchar, ¿qué cosa? Tu territorio. Este año tu agricultura va a estar mejor. Este año va a haber más rendimiento en tu trabajo. Porque yo voy a bendecir si tú estás dispuesto a venir a mi presencia 3 veces al año. ¿Entendemos eso, pueblo de Dios? Entonces, cuando sea una semana, ¿vamos a venir? Porque es fácil decir amén. So que mañana nos vamos para casa y el lunes ya tenemos en el trabajo y el viernes nos van a dar un cheque. ¿Entendemos estas cosas espiritualmente? ¿Saben que si tuviéramos una semana pudiéramos abarcar mucho más material? Quizás dar un seminario de Daniel, de Apocalipsis. Quizás para los padres que quieren educación en casa, cómo hacerla con sus hijos. Quizás con las damas y caballeros que quieren cocinar, dar una clase de cocina todos los días, cómo preparar un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena, una buena comida, cómo preparar buen pan, preparar buenos postres. ¿No sería práctico eso? ¿No sería bueno un seminario de obra médica misionera? Nos gusta que nos den el masaje, pero ¿no es mejor dar que recibir? No, ya hay menos amenes, porque estamos esperando que... Pero no. ¿Sería bueno un seminario de agricultura? ¿Sería bueno un seminario de preparación de temas para aquellos que quieren predicar? ¿Sería bueno un seminario para saber cómo dar estudios bíblicos? ¿Sería bueno un seminario de cómo realizar la obra de colportaje? Porque no olvídese que la mayor parte de las conversiones al final del tiempo vendrán como resultado de la página impresa, que un día llegó a esas casas. Y el enemigo ha logrado hoy día casi destruir la obra de colportaje, por lo menos en esta nación. Porque él sabe el impacto que tiene esa obra, pero tenemos que capacitarnos para saber hacer esa obra. Ahora, si tuviéramos una semana, pudiéramos incluir mucho más de esta información, invitar a otras personas de más experiencias en estas áreas y ahora tener el banquete mucho más grande, de sábado a sábado. Es el plan de Dios para su pueblo.
Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Aquí está escribiendo el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Y ahora dice que ve descender del cielo otro ángel fuerte. La palabra que se traduce como ángel es la palabra enviado o mensajero. Y vamos a ver quién es este ángel. Si realmente es un ángel de esas criaturas que Dios hizo como parte de su ejército o será otro personaje. Y ahora vamos a ver que el ángel tiene un uniforme. ¿Serán importantes los uniformes? Claro, pregunto, ¿la policía tiene un uniforme? ¿Y usted puede distinguir al policía por el uniforme que tiene? Claro que sí. Pregunto yo, ¿el doctor tiene un uniforme? ¿Los jueces tienen un uniforme? Es decir, que el uniforme describe la obra o el trabajo o la función o la posición de la persona la cual estamos estudiando en esta mañana o tarde. Vemos su uniforme. En primer lugar dice que estaba envuelto en una nube. En segundo lugar, con el arco iris sobre su cabeza. En tercer lugar, su rostro era como el sol. Y en cuarto lugar, sus pies como columnas de fuego. Pregunto yo, ¿hay algún ángel que tenga estas características? No. Este ángel, este enviado, este mensajero es Jesús. El único que tiene esas características es Él. Y vemos que cuando este movimiento surgió, el primer mensaje que se comenzó a predicar fue el mensaje de las nubes, el mensaje de la segunda venida de Jesús. No te dice que cuando Él venga, todos sus ángeles vienen con Él. Y los ángeles representan esas nubes. Y no tenemos el tiempo para entrar en todos los versículos, pero usted podía anotarlo en Apocalipsis 1:7, en el Salmo 104, verso 3, dice que sus ángeles son sus carrozas, que los transportan a Él. En el Salmo 68, versículo 17, dice que esos ángeles que son carrozas son millares de millares. En Mateo 24, verso 30 y 31, dice que viene con los ángeles. En Mateo 25, 31, dice viene con todos sus ángeles. Así que este primer mensaje que Dios le dio a este movimiento tenía que ver con el mensaje de la segunda venida de Jesús. Y vemos que este mensaje comenzó a ser predicado con poder de lo alto. Póngase a pensar, este mensaje fue internacional. No tan solo fue Miller aquí en los Estados Unidos. José Wolf, un alemán de origen judío, fue al Medio Oriente, fue a Alemania, fue a Europa Oriental, fue a África, fue a Asia y comenzó a predicar el mismo mensaje. Este mismo mensaje tenía que ver con el hecho de que ahora el Señor vendría pronto en las nubes de los cielos. Vemos que Edward Irving en Escocia tomó el libro de Lacunza que había sido traducido del español al inglés. El libro que hablaba del Mesías que vendría en gloria y en majestad. Y cuando este hombre leyó este libro, ahora comenzó a predicarle al pueblo inglés, especialmente en Escocia, de que Cristo venía pronto. Lo mismo pasó con Manuel Lacunza, un ex sacerdote jesuita. Dios tiene sentido de humor después de todo, allá en Chile. Tomó a aquel hombre que estaba en un sistema caído y el Señor lo trajo ahora, por su gracia y su misericordia, a predicar el mensaje de que Cristo vendría pronto. Tomó también a Hessenfels en Holanda, a Lager en Francia y a Miller en los Estados Unidos. Simplemente un agricultor de papas, es lo que era este hombre allá en New York, con poca educación, un ex militar, pero aquel hombre entendió que Jesús venía en sus días. Es decir, cuando este mensaje fue predicado con poder y convicción, ¿saben lo que pasó? Ahora los bailes eran cancelados, las carreras de perros eran quitadas, los bares y las cantinas eran cerradas, las películas y los teatros eran puestos a un lado y el pueblo comenzó a prepararse porque creyó de que Cristo vendría en sus días. Saben ustedes, este mensaje de la segunda venida de Jesús está aún en nuestro nombre, por eso nos llamamos adventistas. Porque creemos en la venida de Jesús y Satanás le ha hecho pensar al mundo cristiano que el advenimiento no es importante. ¿Qué cree el mundo cristiano hoy día? En el rapto secreto. Y es tan secreto que ni Dios sabe porque no está en la Biblia.
Es tan secreto que no se encuentra ninguna evidencia bíblica para esta idea. Pero el mundo cristiano en su gran mayoría hoy no se está preparando para la segunda venida de Jesús, no está haciendo planes para encontrarse con su Dios, está esperando que en algún momento sean raptados y desaparezcan. Y entonces vendrá el tiempo de angustia. Pónganse a pensar la tragedia de estos millones de hombres y mujeres que, sinceros en sus creencias, descubran que están en el tiempo de angustia sin preparación espiritual ni preparación física. Es más, Satanás le ha hecho pensar que si se pasa el rapto secreto, no se preocupen, tienen 7 años más. Hay una segunda oportunidad. Si se te va el primer tren, agarra el segundo. Agarra el segundo. Otra vez, cuando descubran ellos que no hay un segundo tren. Que el tiempo de misericordia ha terminado para la humanidad entera y que el destino de ellos está sellado para siempre. Y lo que les espera nada más es ser cenizas por la eternidad. ¿Piensan ustedes que estarán contentos con sus líderes? Por eso tenemos que predicar este evangelio a toda voz sin cuello. Y anunciar al mundo entero que Jesús viene y viene pronto. Porque es el siervo malo y negligente que dice que su Señor se tarda en venir. Pero el siervo bueno y prudente da alimento a su familia a su tiempo. Y este es el alimento para el pueblo de Dios hoy día. Prepararnos porque Cristo viene pronto. Pero vemos que el segundo, y tenemos que avanzar, el segundo aspecto es el arco iris sobre la cabeza. ¿Cuándo es la primera vez que hay un arco iris en la Biblia, si ustedes recuerdan? En Noé, capítulo 9 de Génesis, claro que sí. Pregunto yo, ¿Dios hizo un pacto con Noé? ¿Y cómo mostró la señal del pacto? ¿Cuál era? El arco iris. En Apocalipsis, capítulo 4, encontramos ese arco iris sobre el trono de Dios. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿Qué representa el azul? Obediencia. ¿Qué representa el rojo? Sacrificio, su sangre. ¿Qué representa el blanco? Pureza o santidad. ¿Qué representa el amarillo? Humildad, sencillez. ¿Qué representa lo verde? Esperanza, correcto. Y ahora nos comenzamos a darnos cuenta que cada uno de estos colores que está en el arco iris representa algo del carácter de ¿quién? De Dios. Y cuando Dios puso su arcoíris sobre el cielo, es un pacto que hizo con Noé. Pregunto yo, ¿Noé fue la única familia que entró al arca? Sí, Noé y su familia, nadie más. Y Dios hizo un pacto con una familia que no voy a destruir más al mundo con agua. ¿Saben ustedes lo que ha pasado hoy día? Hoy día hay un movimiento que ha tomado el arcoíris como su señal también. ¿Saben quiénes son? Los homosexuales. Porque es una burla a Dios de que preservó una familia y ahora están levantando una falsa familia compuesta de 2 hombres y 2 mujeres, etcétera, etcétera. Es una burla al pacto de Dios en el capítulo 9. Pero Gálatas 6 y 7 dice que Dios no puede hacer ¿qué cosa? Que todo lo que el hombre sembrare, el Señor un día va a hacer cuentas con todos. ¿Saben algo más interesante de este arco iris? El papado se viste de estos colores también, excepto el azul. No hay obediencia ahí. Hay supuesta santidad en blanco, esperanza con el verde, y usa todos los demás colores del arco iris, excepto el azul. Y vemos que ahora este mensajero divino que es Jesús viene a darle al pueblo su pacto. Su pacto. ¿Cuál es el pacto de Dios con su pueblo? Está el antiguo pacto en el Antiguo Testamento y está el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto usted lo encuentra allí en el libro de Hebreos, capítulo 8, del 8 en adelante. El antiguo pacto usted lo encuentra en el Antiguo Testamento y es el mismo pacto, pero hay una diferencia. En el Nuevo Pacto la ley es escrita ¿dónde? En el corazón. En el Antiguo Testamento fue escrita en tablas de piedra fuera de nosotros, pero en el Nuevo Pacto es la misma ley, es el mismo Dios que tiene un mismo pueblo y ahora le da su ley no externamente, sino que la pone interna, para que no la olvidemos y por su gracia podamos obedecerla. Ese es el pacto. Pero ese pacto es un pacto de misericordia, ¿sí o no? ¿Merecemos la salvación nosotros? Jamás. ¿La podemos comprar?
¿La podemos ganar con nuestros méritos? ¿Podemos adquirirla de alguna otra forma? Jamás. Es el regalo de Dios a través de Cristo Jesús para cada ser humano. Él dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Es decir, que este pacto es un pacto de misericordia, como ese pacto lo fue también en los días de Noé, donde el Señor le mostró a este hombre que jamás destruiría el planeta Tierra y que su misericordia se mostraría de esa forma al mostrar su gracia por cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes a quiénes Dios quiere mostrar su gracia y su misericordia? La palabra lo dice, vamos a leerlo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a ver a quiénes el Señor le va a mostrar esa misericordia. Capítulo 20. Capítulo 20. Y vamos a leer allí comenzando en el verso 4. ¿Qué se encuentra en el capítulo 20 de Éxodo? Los 10 mandamientos. Y en el capítulo 4, ¿qué se encuentra? ¿Qué comienza? Comienza el segundo mandamiento. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿De acuerdo? No te, ¿qué cosa? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. O póngase a pensar, Dios no cela. Dios nos ama y nos cela. Oh, yo no sé cómo puede celarme a mí cuando no tengo nada que darle ni ofrecerle. Todo lo que soy desde la cabeza hasta los pies es un trapo de inmundicia, pero me cela. Y me cela con amor eterno. Y lo mismo hace con cada uno de nosotros. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora escuchen, esta es la parte principal en este momento. Y hago misericordia a ¿quiénes? A millares. ¿Y a quiénes les hace misericordia? A los que me aman. Y como resultado de ese amor, ¿qué sucede? Guardan, ¿qué cosa? Mis mandamientos. ¿Para quién es la misericordia de Dios? Para los que aman a Dios y hacen ¿qué cosa? Y guardan ¿qué cosa? Su mandamiento. ¿Saben que por eso el papado quitó el segundo mandamiento? Porque no quiere que la gente alcance misericordia de Dios. Y quitó ese mandamiento para que la gente se arrodille y se postre delante de imágenes. Es más, les hago una pregunta. Al final de la historia, ¿se va a levantar otra vez una imagen? ¿Y el mundo entero se va a inclinar frente a esa imagen? Ya se equivocaron ustedes. El mundo entero no lo va a hacer. Bueno, Juan cuando vio, dice que el mundo entero se maravilló. Es decir, pero sabemos que no. Pero pregunto yo, ¿en la gran totalidad de la población mundial reconocerá esta imagen? ¿Y se va a inclinar frente a ella a reconocerla? Sí. ¿Alcanzarán misericordia? No. En las plagas que caen sobre ellos. Los juicios de Dios sin mezcla ¿de qué? De misericordia. Cae justicia nada más sin misericordia. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios durante ese tiempo? ¿Alcanza misericordia? Es protegido y cuidado. Dios cumple su pacto, iglesia. Dios cumple su pacto para aquellos que le aman y para aquellos que guardan sus mandamientos en el poder de Él. Dice, le mostraré misericordia. Por eso que el papado quitó el segundo mandamiento. Para que el mundo no sepa cómo alcanzar misericordia. Pero nosotros somos llamados a restaurar la ley de Dios. No como un medio de salvación, sino simplemente como lo que es. Es la causa de la salvación que Cristo ha ofrecido y ahora nosotros reflejamos la belleza de su carácter, porque no olvide, la ley no es más que el trasunto o el reflejo del carácter de Dios. Así que vemos que este arco iris representa también, representa ese pacto, el nuevo pacto de misericordia y de gracia que Dios hace con su pueblo. Lo tercero es, y su rostro era como el sol. ¿Qué representará esta frase, esta declaración? Tendríamos que ir a Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Donde dice que aquellos que temen al Señor, ¿qué sucederá con ellos? Que nacerá el sol de justicia. ¿Qué mensaje le fue dado también a nuestros pioneros? El mensaje de la justicia de Cristo.
Un mensaje completo, un mensaje que abarca todo el plan de salvación. No tan solo es la cruz con el perdón, sino también la obra intercesora de Jesús en el lugar santo y después el lugar santísimo para terminar la obra en un pueblo que esté apercibido para encontrarse con su Dios. Ese es el mensaje de la justicia de Jesús. La justicia que primero es imputada y después es impartida. La primera es nuestro título para el cielo. La segunda es nuestra idoneidad para el cielo. En la primera Jesús es el autor de nuestra fe. En la segunda Jesús es el consumador de nuestra fe. No es obra humana, es obra divina. Pero el ser humano tiene que hacer dos cosas. En primer lugar, estar de acuerdo con esa obra. Y en segundo lugar, cooperar con Dios en esa obra. Y el Señor estará dispuesto a terminar la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el mensaje incluye el sol de justicia, el mensaje de la venida de Jesús, el mensaje del nuevo pacto, el mensaje de la justicia de Jesús, y también dice, sus pies eran como columnas de fuego. Pregunto yo, ¿Dios le dio este movimiento columnas o pilares? Sí. ¿Qué hace que nuestro cuerpo se mantenga en pie? Las piernas. Y no tan solo hace que se mantenga en pie, sino que se mueva. Es decir, aquí está la obra misionera. No tan solo nos dio pilares, sino este mensaje hay que comunicarlo. Tenemos que tener esos pies que corren con las buenas nuevas, como dice el profeta Isaías, capítulo 52, y llevan en las buenas nuevas a todo el mundo. Así que este mensaje que Dios nos dio como pueblo es un mensaje de la segunda venida de Jesús, es del nuevo pacto, es el mensaje de la justicia de Jesús, y es un mensaje que tiene pilares, fundamentos sólidos, y debe ser comunicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 2. Y tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué tenía en su mano? Abierto. Y puso sus pies derechos sobre el mar y sus pies izquierdos sobre la tierra. Librito abierto. No dice libro, y es una descripción muy correcta, dice librito. Ahora les hago una pregunta que quizás es difícil contestar. Y si no la sabe, no se preocupe, le voy a dar la respuesta. La pregunta es para ponerlo a pensar nada más. ¿Qué libro o qué parte de qué libro había sido sellada anteriormente? Exactamente. De Daniel 8 hasta el capítulo 12 había sido sellado. ¿Recuerdan ustedes? Dios le dijo a Daniel, sella las palabras de esta profecía, se refería a Daniel 8:14, la profecía de 2300 hasta hoy y mañana, y tú vas a ir a descansar. Porque para que se cumpla esta profecía falta mucho tiempo todavía, Daniel. ¿Saben ustedes que esta parte de Daniel por siglos estuvo como dormida en la historia? Si usted estudia a los reformadores, por ejemplo, todos los reformadores tenían cosas en común, otras no estaban en común, pero algo que tenían en común es que todos los reformadores creían que el cuerno pequeño de Daniel 7 representaba el papado. Pero de Daniel 7 nunca pasaron. De Daniel 7 nunca pasaron. Es más, Miller, cuando comenzó a estudiar su Biblia, no olviden, Miller primero había sido ateo. Después fue deísta. Es decir, Dios existe, pero no está interesado en nosotros. El universo es muy grande para que se preocupe de mí, Dios. Dios me hizo como un reloj de cuerda. Me hizo y me dio cuerda y me puso a vivir. Me dijo, buena suerte, te veo más adelante. Es un deísta. Dios existe, pero no está involucrado en mi vida. Pero después, como capitán del ejército americano en la guerra entre los Estados Unidos e Inglaterra, no la guerra de independencia, la segunda guerra del año 1812, Dios le dio una victoria sorprendente a Miller. Su ejército era la mitad del ejército inglés y obtuvo la victoria. Y eso convenció a Miller de que había un Dios que estaba interesado en él personalmente. Y ahora Miller aceptó el cristianismo y se hizo un líder bautista, un líder de la iglesia bautista. Pero un día comenzó a leer su Biblia y dijo, bueno, la voy a leer y nada más voy a usar la concordancia. Nada más, mi Biblia y mi concordancia. Un buen método para estudiar la Biblia. Pero cuando llegó a Daniel 8, se le atoró la carreta a pobre Miller. Ahí no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Pero note, Daniel 12 decía que llegaría el momento donde el conocimiento aumentaría.
Y usualmente cuando estudiamos esa parte y esa porción de Daniel 12, le añadimos esa frase al desarrollo de la tecnología. Pero no habla de la tecnología realmente. Daniel 12 habla del conocimiento de la parte que había sido sellada del libro de Daniel. Y cuando el papado cae en el año 1798, como dice que tomaría lugar, porque Daniel 12 habla de ese periodo, que ahora comenzaría el tiempo del fin, dice que aumentaría ahora el conocimiento del libro de Daniel que había sido sellado anteriormente. ¿Saben ustedes qué libro estudió Miller? Daniel. Y los demás que acabo de mencionarles, Joseph Wolf, Irving, Lacunza, estudiaron la misma porción del libro de Daniel que por siglos había estado sellada. Y el conocimiento, ahora el Espíritu Santo trajo esta porción de las Escrituras que había sido sellada y se las dio a ellos. Y ellos se dieron cuenta que lo que estábamos hablando aquí de Daniel 8 al 12 era, uno de los mensajes era que Jesús venía pronto. Es más, se dieron cuenta del cumplimiento profético. Hicieron números. 2.300 tardes y mañanas son 2.300 días. El tercer decreto que se dio con Artajerjes, ahora hacemos la matemática, nos lleva al año 1843 inicialmente, después llegaron al 44. Los demás no pusieron fecha en cuanto a la venida de Jesús, nada más fue el movimiento que tomó lugar en los Estados Unidos. Pero vemos que ahora ellos comenzaron a entender lo que había sido sellado en el libro del profeta. Y vemos que por eso dicen en Apocalipsis 10 que llegaría el momento que este mensaje que estaba ahora en la mano de Jesús, en su mano derecha, en su mano de misericordia, en su mano de salvación, esa parte sería abierta al conocimiento del mundo entero, porque tenía el pie derecho sobre el mar. ¿Qué representan las aguas en Apocalipsis? ¿Y qué representa la tierra? Lugares poco poblados. Y que este mensaje tendría que ir a todo el mundo. El mensaje de Daniel 8 al capítulo 12. Y ahora comenzó a ver el entendimiento de lo que es el mensaje adventista del séptimo día. Verso 3, ya tengo que acabar. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7, ¿qué pasó? 7 truenos. ¿Y qué pasaron con los truenos? Emitieron sus voces. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Qué simbolizan truenos en la palabra de Dios? Es la voz de Dios. Es como trueno. ¿Recuerdan cuando dio su ley en el Sinaí? ¿Qué escuchó el pueblo? Truenos. Y en muchas ocasiones, ¿qué escuchaba la gente? Truenos. 7. Así que hubo 7 eventos que tomaron lugar durante el movimiento milerista, y los vamos a ver nada más rápidamente. El primero de ellos fue el 11 de agosto del año 1840, cuando cayó el Imperio Otomano. Pregunto yo, ¿hubo algún pastor milerista que habló de eso? Exactamente. 2 años antes escribió Pastor Pérez, en el periódico de Filadelfia, tomó allí una página y dijo, el 11 de agosto del año 1840, el imperio turco, el imperio otomano va a caer. Y la gente se rieron de él. Dice, este hombre no sabe lo que está diciendo. Seguro que anoche se comió muchos tacos antes de dormir y tuvo una visión extraña en la noche y ahora está escribiendo tonterías esta mañana. ¿Saben ustedes lo que pasó el 11 de agosto del año 1840? El imperio otomano cayó. ¿Saben lo que pasó? Más de 1000. Usted lea la historia. Tiene que conocer. Quizás podamos dar una semana, un seminario de historia de nuestro movimiento, de la historia denominacional. Más de 1000 pastores evangélicos o protestantes en aquel entonces, no eran evangélicos, eran protestantes todavía en aquel entonces, le escribieron a él diciendo, si ustedes pudieron predecir la caída del Imperio Otomano cuando no había ninguna evidencia, posiblemente lo que están diciendo que va a pasar unos años más adelante va a tomar. Y esto le dio tremendo ímpetu al movimiento milerista. Le dio credibilidad delante del mundo entero. Y ahora el mundo entero comenzó a prestar atención. Esta gente conoce sus Biblias y saben de profecía. El segundo trueno fue en junio del año 1842, cuando el mensaje del segundo ángel se comienza a predicar. Ahora las puertas les son cerradas a los mileritas. Dice, ahora Babilonia ha caído, ¿qué tienen que hacer ustedes? Salir de allá. Únanse a este movimiento. Las iglesias han cerrado las puertas, no quieren escuchar este mensaje, no quieren dejarnos predicar en sus iglesias. Es más, ¿saben lo que le pasó a la familia Harmon?
Los borraron. Eran metodistas. ¿Saben lo que le pasó a Miller? Que aún le habían dado su credencial de pastor. Le dijeron, la credencial caducó y no la vamos a renovar. Tú no tienes títulos universitarios, tú no fuiste a Andrew, tú no puedes, adiós, Miller. Tú estás alarmando a la gente nada más. Para afuera. El tercer trueno tomó lugar el marzo 21 del año 1843. Fue el primer chasco. Primer chasco. ¿Saben ustedes cuántos estaban esperando a Jesús en esa época? 260,000 personas en Estados Unidos. ¿Saben cuántos quedaron después del primer chasco? Menos de 50,000. Pregunto, ¿hubo un zarandeo? Más del 80% del movimiento fue zarandeado. Más del 50%, más del 80%, 81% dejaron, ustedes están equivocados. La cuarta vez fue en la primavera del año 1844, cuando ahora se hicieron las famosas gráficas proféticas. No sé si ustedes las han visto, el año 1844. El quinto fue cuando ahora, en junio del año 1844, se comienza a predicar otra vez el ímpetu de que Cristo venía pronto. El sexto tomó lugar en agosto, del 11 al 17, cuando en Exeter, en New Hampshire, se reunieron más de 5,000 adventistas y el pastor Snow llegó y dijo, la fecha de la venida de Jesús es el 22 de octubre del año 1844 y ahora nos quedan tan solo 2 meses para este mensaje. ¿Saben cómo se llama ese periodo en la historia adventista? Se llama el tiempo, el clamor de la medianoche. Y tenemos que salir y dar este clamor porque el novio viene. Y el séptimo trueno que se escuchó fue el 22 de octubre del año 1844, cuando Jesús no vino, simplemente pasó del lugar santo al lugar santísimo. Los 7 eventos que describen claramente lo que tomaría lugar para que podamos entender nosotros. ¿Saben ustedes lo que estaba listo a hacer Juan? Escribir el chasco. Juan iba a escribir lo que usted y yo hemos escuchado en esta tarde. Dios no se lo permitió. Vamos a leerlo. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba, ¿qué cosa? A escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos han dicho. ¿Y qué cosa? No las escribe. Es decir, Juan vio el chasco. Pregunto yo, ¿fue amargo el chasco? De 50,000, ¿saben cuántos quedaron? Menos de 50, dice ella. Cuando escribe en el año 1846, somos menos de 50. ¿Hubo otro zarandeo? ¿Y fue más fuerte? ¿Cuántas veces limpió el templo Jesús? ¿Cuántas veces limpió el movimiento milerista Jesús? ¿Cuántas veces va a limpiar a su pueblo? Apostasía alfa y apostasía omega. Y quedó menos del 0.1%. 99.99 fuera. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido el 22 de octubre? ¿Cuántos hubieran estado listos realmente? Menos de 50. Y no olviden, los que no estaban listos vendieron sus granjas y sus ranchos y sus fincas, no cultivaron, hicieron más sacrificios de lo que usted y yo hemos hecho. Que decimos que nos estamos preparando, ellos no estaban listos, pero entregaron todo. Aunque no estaban listos, ¿qué de nosotros hoy día que no hemos entregado nada y decimos que estamos listos? Hay una enseñanza profunda para nosotros. El que piense que está firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. No espere que usted, porque está sentado aquí o yo estoy de pie, estamos salvos todavía. Necesitamos realmente un reavivamiento que nos lleve a una relación viva, diaria, personal y efectiva con Cristo Jesús. Así que Juan vio el chasco, pero el que le dijo a Dios, no, yo tengo que dejar que pase el chasco, yo tengo que zarandear. Cuán genuinos son aquellos mileritas. Y tan solo va a quedar el grano. Tan solo va a quedar el grano. Tenemos que terminar, pero permítame compartir con ustedes el verso. Voy a leer el 5 y el 6. No lo voy a explicar, nada más lo voy a leer. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería ¿qué cosa?
¿Qué tiempo sería? ¿El tiempo de gracia? No. ¿Todavía hay tiempo de gracia? La última profecía de tiempo. Voy a repetirlo. La última profecía de tiempo que tiene un comienzo y que tiene un fin es la profecía de Daniel 8:14. Todavía quedan muchas profecías, pero no tienen tiempos de comienzo ni tiempos de fin. Tengamos eso, porque hoy día se están tomando las profecías de Daniel 12 y se le están dando una aplicación futurista con tiempo. Exactamente. Eso no forma parte de nuestro mensaje. A la gente le gusta ser curiosos y quieren poner y controlar a Dios y hacer lo que haga las cosas cuando ellos quieren. Pero Dios es el que controla. Nosotros no tenemos ese derecho. Y gracias a Dios que nos controla, porque si fuera por nosotros estaríamos en crisis. Pero vemos que el tiempo profético con fecha no serían más. Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel. La voz del séptimo ángel. ¿Qué ángel se está refiriendo acá? Séptimo. Está hablando de las 7 trompetas. Es decir, la séptima trompeta ha estado tocando desde el año 1844 al presente. Amén. No es en el futuro. 6 trompetas han pasado. Es más, claramente la sierva de Dios aplica la caída del Imperio Otomano como el cumplimiento de la 6ª trompeta. ¡Claramente! Yo prefiero estar de acuerdo con ella que con teólogos. Exactamente. Todos. Dice que, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, la 7ª trompeta, cuando comienza a sonar la trompeta, aquí está claramente, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Misterio de quién? Se iba a consumir. ¿Qué misterio es ese? Vamos a leerlo para que podamos nosotros entenderlo. Vamos primero a Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses capítulo 1, el verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ¿qué cosa? Misterio. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo, el carácter de Cristo reproducido ¿dónde? En nosotros es el misterio de Dios. Es decir que el pueblo de Dios hoy día necesita entender el mensaje completo de la justicia de Jesús. Amén. El cual a través de la obra del Espíritu en la lluvia temprana, toma el carácter perfecto de Jesús y perfecta y completamente lo reproduce en nosotros. Saben que no hay ninguna otra iglesia que entienda este mensaje. Ellos piensan que van a seguir pecando hasta que Jesús venga. Y que ese día Jesús va a sacar una varita mágica y los va a tocar y los va a hacer santos. ¿Saben por qué? Porque ellos piensan que la obra de salvación terminó en la cruz. Y que Jesús está en los cielos sin hacer nada. Se está dando vuelta allí los dedos esperando un día venir. Porque no entienden el santuario. Y la obra del santuario es paralela a la obra de Jesús en los cielos, como lo fue en la obra de Jesús en la tierra. Es decir, lo que está poniendo el freno para la venida de Jesús es usted y yo. No es el papado, no es el protestantismo apóstata, no son los musulmanes. Es que usted y yo no hemos permitido que el misterio de Dios se consuma en nuestros días. No hemos permitido que esa gracia que nos perdona nos transforme. No hemos permitido que el Espíritu nos lleve ahora a permitir que Jesús sea en nosotros revelado al mundo. Si usted y yo somos los que estamos poniendo el freno a la venida de Jesús. Hasta que no entendamos eso y de rodillas busquemos y obtengamos la victoria, seguiremos llenando cementerios de muertos, seguiremos llenando hospitales de enfermos y seguiremos llenando iglesias de pecadores
que no entienden el plan de salvación y no se están preparando para encontrarse con su Dios. El misterio de Dios se cumplirá. Amén. Quiero terminar diciéndoles algo. ¿Saben ustedes lo que vio Juan? Dice que cuando ese librito fue comido, ¿cómo era en la boca? Cristo viene pronto. ¿Y qué pasó cuando lo tragó? ¿Cómo llamamos eso nosotros? Ay, el chasco. El chasco. Sabroso en la boca y amargo ¿dónde? Aquí está. No tenemos el tiempo para entrar en ese detalle. Es más, en la boca que era como miel, pero que cuando lo comí amargó mi vientre. ¿Saben cómo termina el capítulo 10? Y él me dijo, es necesario, noten, no dice que es opcional, es necesario otra vez que profetices sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que este movimiento nació como un movimiento profético, ¿sí o no? ¿Tiene un mensaje profético? ¿Saben ustedes que el 27% de la Biblia es profecía? Un cuarto o más de la Biblia es profecía. Y tiene un mensaje profético que dar a todo pueblo, nación, lengua y reyes. ¿Saben ustedes que los 2 primeros versículos del capítulo 11 forman parte del capítulo 10 realmente? Capítulo 11 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y me dijo, levántate y mide qué cosa. Pregunto yo, ¿en los días de los mileritas comenzó el juicio investigador? ¿Dónde? ¿Le fue dada una vara de qué? De medir. ¿Saben que esa palabra vara en griego es la palabra canon? Biblia. Le fue dada la palabra. Y en la palabra descubrieron el mensaje del santuario y que allí la vida debe ser medida o investigada o estudiada de cada ser humano. Pero no tan solo del santuario, sino dice del altar. El altar representa la iglesia. En el tiempo del juicio investigador que toma lugar en los cielos, pregunto yo, ¿la iglesia también será medida? ¿Puesta en la balanza? ¿Y pesada? Sí. Y de los que adoran en Él, no tan solo la iglesia, sino cada uno de nosotros. El verso 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es decir, el mundo que no profesa y no cree el mensaje, ya ellos tomaron su decisión. Es más, dice, durante 42 meses, durante 1260 años, el papado va a reinar en el mundo. Y este sistema va a introducir un falso sistema de santuario. Y va a engañar al mundo. Le va a ofrecer salvación en sus pecados y salvación por sus obras. Pero a ellos déjalo, ellos están fuera. ¿Todavía Dios tiene pueblo allí? ¿Mucho? Sí. ¿Pero el sistema qué pasa con él? ¿Hay posibilidad de rescate? Completamente caído. Deja el sistema. Ahora, da el mensaje profético a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Enséñales la verdad del santuario, del juicio investigador, del universo, de la iglesia y de sus miembros. Y permite que el misterio de Dios se complete en tus días. Amén. Querida iglesia, queridos hermanos, este es el movimiento que Dios levantó. ¿Es defectuoso? Sí. ¿Está compuesto de justos nada más? No. ¿Hay pecadores en nosotros? ¿Hay apostasía en medio nuestro? Sí. Pero este movimiento Dios lo va a zarandear. Dios lo va a pulir. Dios lo va a preparar. Porque de aquí sacará al pueblo que ha de dar el mensaje y preparar al mundo para su segunda venida. Amén. Es más, se nos dice que llegará el momento donde parece que la iglesia va a caer. Llegará el momento que usted y quizás yo diga como Elías, Señor, ¿habrá alguien más? Y yo dice, sí, hay 7,000. Tú no los conoces, pero yo los conozco.
Dice que parece que la iglesia va a caer, pero no cae. Pero no termina ahí la declaración, porque muchos ahí te paran y dicen, no, el Señor se va a encargar de ella. No, hay que seguir leyendo la cita. Dice que el Señor ahora tiene que zarandear a su pueblo. Es una puebla terrible, le llama. Pero aquellos que se hayan vestido de la justicia de Jesús y se hayan desposeído de la justicia personal y humana, esos pasarán de la iglesia militante a la iglesia triunfante. ¿Saben ustedes que Satanás conoce esto también? Y quizás mejor que nosotros. Vemos que desde los comienzos de este movimiento comenzó a levantar falsos movimientos religiosos en todo el mundo. No tengo el tiempo, nada más se los voy a mencionar. Los movimientos paralelos. Me explico con la palabra paralelos, que surgieron en el tiempo del movimiento adventista del séptimo día. No en orden de importancia, nada más se lo voy a mencionar en el orden que lo escribí. Año 1840. Comienza el movimiento de los santos de los últimos días. ¿Quiénes serán ellos? ¿Tienen un bonito nombre? ¿Los santos de los qué? ¿Tenemos nosotros los santos de los últimos días? ¿Tenían voz profética? Sí. ¿Somos misioneros? Más que nosotros. Y bien bonitos, y bien vestidos, y bien peinaditos, y bien rasuraditos, y bien peinaditos. Y a veces veo a los jóvenes nuestros y me da lástima de verlos. Van a la iglesia que parece que van al parque. Y veo a estos jóvenes mormones en su bicicleta y se me sale la baba. Si nuestros jóvenes fueran así como estos jóvenes. No en el mensaje, sino en el espíritu misionero. Y note, son 2 años y es obligatorio hacerlo. Es obligatorio. Y los padres tienen que pagar por ellos. La iglesia no paga nada, ni un 5. Los padres son los que pagan por ellos. Otro movimiento que salió en ese tiempo. Y este movimiento salió de nosotros directamente. Los testigos de Jehová. Con Russell. Era un ex-adventista. Ex-adventista. ¿Somos testigos de Jehová nosotros también? Debemos serlo. Mary Baker Eddy, con la ciencia cristiana. La falsa obra médica misionera. Ten fe, nada más. Pero come lo que tú quieres y vive como tú quieres, el Señor te va a sanar. Y si no te sanas, que te falta la fe, es tu culpa. Es tu culpa. Margarita McDonald es la madre del pentecostalismo moderno. Comenzó en Kansas, después fue allá a Los Ángeles. Comenzó con la glosolalia. ¿Saben lo que es la glosolalia? El don de lenguas. Y con los milagros. Las famosas hermanas Fox en New York, las cuales dieron origen al espiritismo moderno en el año 1848. Es más, usted puede ir hoy día a la casa de ella, hay un monumento allí. ¿Y saben lo que dice el monumento? Los muertos realmente no están muertos. Carlos Darwin, con el concepto de ¿qué? De la evolución, en su famoso libro El origen de las especies. El mensaje del primer ángel dice que hay que adorar ¿a quién? Al Creador, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora Satanás introdujo la teoría en el mismo tiempo que surgió nuestro movimiento. Carlos Marx, con el comunismo, en su famoso libro El Capital, trayendo revoluciones, disturbios, destruyendo naciones, presentando una falsa economía al mundo basada no en lo que la iglesia puede hacer por el pobre, sino en lo que el gobierno puede hacer por el pobre. El famoso teólogo escocés llamado Scofield ahora trajo el futurismo, una idea que los jesuitas introdujeron en el Concilio de Trento durante el tiempo de la Contrarreforma, con el rapto secreto, con un falso anticristo que se va a levantar en Europa y va después a ir a Israel y va a destruir la nación de Israel, mientras que los israelitas están construyendo el templo y van a regresar a hacer los sacrificios otra vez allí, como hacía el pueblo de Dios, creando un falso escenario profético. Y el mundo hoy día, el mundo evangélico, está mirando allá al Medio Oriente y Satanás siempre lo mantiene agitado para que la gente diga, no ve, allá se van a cumplir las profecías, cuando debajo de sus propias narices se están cumpliendo las profecías en este país. Mirando al falso anticristo, cuando le dan la bienvenida al verdadero anticristo. Y piensan que es la solución para los problemas de esta nación. Creó el dispensacionalismo también. Vemos también el famoso psicoanalítica Freud,
creó la psicología moderna. Todos somos víctimas. Nadie es responsable por sus acciones. Si yo me porto mal es porque mis padres no me supieron criar y educar. Si yo fumo es porque posiblemente mi papá también lo hacía. Pero soy una víctima. No tengo responsabilidad por nuestras acciones cuando cada uno es responsable por cada decisión que toma. Después vemos a Louis Pasteur, famoso padre de las vacunas. Creó una falsa medicina donde si uno se vacuna ya está inmune a las enfermedades. Cuando Dios introdujo un plan de salud diferente, la persona más el estilo de vida es igual a salud o enfermedad. Depende del estilo de vida. Pero Pasteur dice, no, es la persona más el agente patógeno. Es decir, no importa, si tú tienes la bacteria te vas a enfermar. No importa el estilo de vida, eso no tiene ninguna diferencia. Y es la medicina que se practica hoy día. Medicinas, drogas, vacunas. La gente no son responsables. Tómate esto y te vas a curar. Tienes diabetes, pues sigue comiendo todos tus dulces y todas tus cosas. De todas maneras, es hereditario posiblemente y no tienes ninguna responsabilidad. Tómate tu pastilla y venme a verme cada 15 días y tráeme tu seguro médico para yo poder cobrar. Y estamos en paz. Estamos en paz. Todos estos falsos movimientos que hoy día imperan en el mundo, Satanás los levantó en el momento que Dios levantó este movimiento. ¿Nos damos cuenta de la importancia del movimiento adventista del séptimo día? Amén. Querido hermano, continúa fiel al Señor. Amén. Este movimiento va a terminar en victoria. Amén. Con nosotros o sin nosotros. Pero este movimiento que Dios levantó, que Dios dirige, terminará en la mayor victoria que se haya visto en el universo en los últimos 6.000 años. Que ninguno de nosotros falte ese día. Que por la gracia de Dios, cada uno de nosotros que estamos aquí en esta tarde congregados, formemos parte de